Mucha gente cree que triunfar depende de tener talento innato, suerte o buenos contactos. Se autoconvencen de que carecen de lo necesario, que no nacieron con las condiciones propicias, o que simplemente no es su momento. Así, justifican por qué no actúan. Pero la verdad es que ese momento perfecto nunca llega. Mi conclusión es que el éxito no depende de factores externos, sino de una determinación personal. Es vital comprometerse al máximo con aquello que se busca lograr. No se trata de esperar a sentirse listo. Se trata de decidir avanzar, pese a las dudas o al miedo. Cada meta, por grande que sea, se alcanza dando pasos pequeños pero constantes, con una voluntad inquebrantable, sin importar la situación actual. Lo importante es lo que elijas hacer a partir de ahora. Tienes el poder de transformar tu historia cambiando tu forma de ver las cosas. Puedes lograr tus anhelos si estás dispuesto a asumir el esfuerzo que requieren. Tu vida no está limitada por tus circunstancias, sino por tus creencias. Al cambiar esas creencias, todo a tu alrededor se transforma. Tu confianza crecerá, tu energía se elevará y tu entorno se renovará por completo. Recuerda que tu futuro no está escrito. Se construye y empieza con una elección, no rendirse hasta alcanzar lo que se desea. Lograr lo que uno quiere no es solo cuestión de sueños, ni siquiera de capacidad. Es una cuestión de decisión. Una decisión firme y total, sin excusas. Desde niños, nos enseñan a soñar, pero rara vez nos explican cómo convertir esos sueños en realidad. Estamos rodeados de frases motivadoras y grandes ideas, pero nadie habla del precio. Nadie nos prepara para los días sin motivación, sin resultados, sin reconocimiento. Y, sin embargo, esos días son la base del éxito real. No es el entusiasmo del principio ni la gloria del final, sino el compromiso constante durante el camino. Triunfar implica estar dispuesto a pagar el precio completo, sin garantías ni atajos. Significa levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece ir en contra. Porque no se trata de lo que haces cuando te sientes inspirado, sino de lo que haces cuando solo te queda tu determinación. He trabajado con miles de personas en todo el mundo. Algunos tenían menos talento, menos recursos o menos oportunidades. Pero lograron el éxito. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión firme e inquebrantable. Lo voy a lograr, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuántas veces falle, sin importar quién dude de mí. Este tipo de elección tiene la capacidad de cambiarlo todo. Si tomas una determinación con convicción, las cosas a tu alrededor empezarán a modificarse, tu forma de pensar se adaptará y pasarás a la acción sin dudarlo. No necesitas sentirte seguro al principio. Lo importante es actuar, aunque tengas dudas. La seguridad real aparece después, como consecuencia de seguir adelante. Puedes alcanzar tus metas, pero antes debes dejar de preguntarte si eres capaz. Es fundamental que te decidas a actuar como si fuera la única opción. Al eliminar cualquier vía de escape, tu mente se pone en marcha, tu energía se enfoca y tu forma de ser empieza a cambiar. No esperes sentirte preparado. Es de quienes no se rinden jamás. El fallo no suele ser por falta de talento, sino más bien por no tener el objetivo bien definido. El camino es el que forja al guerrero. No te quedes esperando la luz verde perfecta, tú eres quien la enciende. Para dar el primer paso, basta con esas ganas que te queman por dentro y que ya no te dejan poner más excusas. Ahí es cuando todo cambia. ¿Sueñas con llegar a la meta? Pues deja de soñar y empieza a ir a por ella. Querer es algo que te pasa, pero hacer es lo que cuenta de verdad, y nadie llega a ningún sitio estando parado. Las metas se conquistan cuando te conviertes en alguien que no se detiene ante nada, ni siquiera ante el miedo, la duda o las piedras en el camino. Porque el éxito no es cosa del más listo ni del más fuerte. La cabeza no puede crear lo que no puede ver. Si no tienes claro lo que quieres, tu energía se va por las ramas, te dispersas y las ganas se te escapan. Quieres muchas cosas a la vez, pero no te pones en serio con ninguna.
Deseas una vida diferente, pero te da miedo soltar lo que ya conoces. Y así se te van los días, los meses, los años. Te mueves, sí, pero dando vueltas en el mismo sitio. Avanzas, pero sin saber muy bien hacia dónde. Y luego te preguntas por qué no sales de donde estás. Pues la respuesta es muy fácil. Aún no te has decidido del todo sobre aquello que de verdad quieres alcanzar. Mientras esa elección siga sin estar definida, la vida seguirá su curso, repitiéndose como un disco rayado. Lo que de veras transforma tu camino no es un simple anhelo, es un objetivo bien definido. Un propósito que te quite el sueño, que te haga saltar de la cama. Una meta tan específica que puedas imaginarla nítidamente con los ojos cerrados. Porque cuando tienes claro hacia dónde vas, cada decisión se vuelve pan comido. Sabes perfectamente a qué darle tu aprobación, qué descartar sin dudar y qué pasar por alto. Esto acaba con la confusión, disipa la incertidumbre y, sobre todo, les da sentido a tus renuncias. Nadie aguanta el tirón sin una razón de peso. Y ese propósito nace de un objetivo que te enciende por dentro. No uno que te impongan, ni uno que parezca la bomba, sino uno que te empuje a darlo todo y a sacar tu mejor versión. La claridad no cae del cielo, se forja pensando mucho las cosas. ¿Qué es eso que realmente quiero conseguir? ¿Por qué me muero por lograrlo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar de lado para que se haga realidad? ¿Qué voy a soltar por el camino? ¿Qué parte de mí debe morir para que la nueva pueda nacer? Tenerlo claro implica entender no solo lo que buscas, sino también lo que ya no vas a tragar. Y cuando llegas a ese punto sin vuelta atrás, cuando dejas de vivir en guerra contigo mismo, tu energía se dispara. Con esa energía bien encauzada, podrás con todo lo que se te ponga por delante. Un gran número de hombres sienten un hueco dentro, no por falta de actividades, sino porque no le ponen su energía a lo que realmente les llena. Se mantienen ocupados con quehaceres, obligaciones y cosas que los distraen, pero su ánimo permanece bajo. Lo más peligroso no es el fracaso, sino triunfar haciendo cosas sin importancia real. Así que, antes de continuar, piensa un poco. ¿Aquello que buscas nace verdaderamente de ti, o solo es una reacción a la costumbre, la presión o el miedo? Solo si tienes una meta auténtica podrás mantenerla viva. Únicamente si brota de tu verdad más íntima, podrá convertirse en algo grande. Y cuando esa misión es evidente, se vuelve una fuerza poderosa. No necesitas saber cada detalle del camino, solo necesitas saber a dónde quieres llegar. La forma de avanzar se muestra cuando tienes claro tu propósito. Tu cabeza comenzará a encontrar opciones donde antes solo veías problemas. Tus movimientos se vuelven más seguros, tu visión más clara y tu actitud más valiente, porque ya no andas sin rumbo, sino como alguien que ha tomado una decisión firme. Y eso lo cambia todo. El verdadero compromiso no es solo un sentimiento, es una decisión constante que persiste aun cuando las ganas disminuyen. Es usual que muchos hombres comiencen con mucha fuerza y alegría al empezar un nuevo proyecto, pero esa energía se esfuma pronto cuando llegan las dificultades. Se dicen a sí mismos que ya no les interesa, como si eso fuera una razón para dejar lo que antes consideraban importante. Sin embargo, la verdad es que si solo sigues adelante cuando te sientes con ganas, nunca lograrás grandes cosas. Las verdaderas aspiraciones no se alcanzan buscando lo fácil, sino con constancia. Esta constancia proviene del compromiso, no del simple deseo o motivación, sino de una convicción real que te impulsa, aunque no te sientas listo. La diferencia entre quienes cumplen sus sueños y los que se quedan a medias no es cuestión de talento, suerte o capacidad intelectual. Más bien, está en la fortaleza para seguir adelante cuando todo te pide parar, en los días duros, cuando dudas y cuando otros no creen en ti. Es ahí cuando se define tu futuro, porque cualquiera avanza cuando todo va bien. Pero quien persiste en la tempestad se transforma, se hace más fuerte y perseverante, porque entiende que su visión, no sus emociones, dirige sus actos. Entendí que el verdadero compromiso se prueba cuando las cosas se complican.
Es entonces cuando decides seguir a pesar del dolor, mantenerte firme, aunque no te reconozcan, construir, aunque no veas resultados. Si dices que sí, lo tienes todo, porque superaste lo más difícil, no te rendirás. Cuando tu mente asimila esto y acepta que no hay vuelta atrás, surge una fuerza que desconocías. Tu disciplina aumenta, te concentras mejor, tu confianza crece y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Pero este compromiso debe ser total, incondicional y no depender de tu avance o de cómo te sientas. Es crucial que te comprometas por completo contigo mismo, afirmando que lograrás tus objetivos sin dudar. A partir de ahí, todo cambia, tus decisiones son distintas, tus hábitos mejoran y tu entorno refleja tu nueva actitud. Ya no eres alguien que intenta, sino alguien comprometido, y se nota en todo lo que haces, desde cómo te levantas hasta cómo hablas de tus metas, viéndolas como certezas, no como opciones. Recuerda que el compromiso no evita los fracasos, pero impide que te definan. Cada tropiezo es solo un paso más, no el final. Cada obstáculo indica que vas por buen camino, porque lo fácil rara vez lleva a algo valioso. No estás aquí para lo fácil, sino para aquello que de verdad te cambia, que marca una diferencia y construye una vida que valga la pena recordar. Todo empieza con una decisión, comprometerte contigo mismo al 100%, sin peros ni demoras. Es clave asumir una verdad que muchos evaden. A menudo, no se trata de buscar más ganas, sino de tomar las riendas de tu propia vida. Nadie vendrá a rescatarte, no esperes milagros ni soluciones mágicas. Esta es tu vida, y si tú no la tomas en serio, nadie más lo hará. Deja de esperar que algo externo te motive. Olvídate de que necesitas más datos, más cursos, más tiempo o más claridad. Lo que realmente necesitas es verte al espejo y admitir con sinceridad que eres tú quien ha frenado tu avance, que eres tú quien ha pospuesto decisiones importantes y que has dejado que la mediocridad se instale en tu vida. Solo al reconocer esto podrás retomar el control. Alcanzar tus metas no es solo una frase bonita, es una batalla interna, una lucha contra cada hábito malo que ha limitado tu crecimiento, contra cada excusa que has usado durante años, y contra esa vocecita que te dice que no puedes, que no vale la pena intentarlo, que ya es muy tarde. No se trata de sentirte bien todo el tiempo, sino de ser constante incluso cuando no sientes motivación alguna. Los logros que de verdad transforman tu vida no vienen con un alivio momentáneo, sino a través de una identidad fuerte que tú decides construir cada día con cada decisión que tomas cuando crees que nadie te ve. Quiero hablarte claro, si este mensaje te llega, es porque algo dentro de ti está despertando. En el fondo, sabes que tienes un potencial enorme, que naciste para lograr más. Si te comprometes con ese cambio, te invito a unirte a esta comunidad de hombres decididos. Inscríbete ya, no solo por el contenido que comparto, sino porque este entorno puede recordarte cada día que tienes una misión que cumplir. Si quieres afianzar tu decisión, deja un comentario con la frase "Yo no me detengo". Escribe, lee y repite esa afirmación hasta que se vuelva parte de ti, ya que las palabras que eliges pueden moldear la persona en la que te estás convirtiendo. Recuerda que no hace falta avanzar a la perfección, solo necesitas avanzar de forma auténtica, sin engañarte a ti mismo, sin ocultar tus verdaderos deseos, y sin dejar para después lo que sabes que debes hacer. No será fácil, pero te aseguro que cada segundo invertido valdrá la pena, porque no hay mayor satisfacción que mirar atrás y saber que fuiste fiel a ti mismo, que no traicionaste tus sueños, que no elegiste la comodidad en lugar de la grandeza. Esta es la paz que se logra al vivir una vida con propósito, la recompensa para aquellos que se atreven a mantener su compromiso, incluso cuando otros no lo entienden. Así que levanta la cabeza, respira hondo y dite a ti mismo: hoy no me detengo. Cada nuevo amanecer que decides avanzar, aunque sea dando un paso breve, estás construyendo un porvenir distinto, liberado de las ataduras del ayer, del temor o de la incertidumbre, y cimentado en tu aptitud, en tu firmeza y en tus ganas inquebrantables de convertirte en la persona que sabes que puedes llegar a ser. El contexto que te rodea influye más de lo que imaginas.
puede impulsarte hacia arriba o, por el contrario, consumirte gradualmente. Puedes tener una meta clara, una disciplina férrea y un anhelo vehemente, pero, si te rodeas de individuos que no creen en ello, tu vitalidad empieza a disminuir. No porque ejerzan control sobre ti, sino porque tú permites que te afecte su manera de pensar. Presta atención a sus aprensiones, asimila sus miedos, adaptas tu marcha a la suya y, lo peor de todo, empiezas a ver la mediocridad como algo normal. Empiezas a confundir el sentido común con la resignación, justificando tu inmovilidad como si fuera una medida cautelar, pero no es así, se trata de miedo disfrazado de prudencia. Es simple complacencia oculta bajo pretextos razonables, y si no lo cambias a tiempo, te conducirá a una existencia que no escogiste de forma consciente. Por lo tanto, si de verdad anhelas alcanzar tus propósitos, es indispensable que conviertas tu entorno en un aliado, no en un estorbo. Júntate con personas que te reten, no con aquellas que solo halagan tu ego. Busca a quienes te digan la verdad, por amarga que sea, en lugar de aquellos que te animan a quedarte donde estás. Necesitas voces que te activen, no que te mantengan en un estado de inacción, que te impulsen a crecer y no a desistir. Cuando tu círculo está en sintonía con tus anhelos, el avance se agiliza, tu perspectiva se amplía y tus aspiraciones se hacen mayores. Así, lo que antes parecía inalcanzable empieza a volverse accesible, no por arte de magia, sino porque estás respirando un aire renovado, el aire de la excelencia, de la determinación y del deseo de evolucionar. Si este ambiente aún no existe en tu vida, créalo tú mismo. Sé el primero en modificar el ritmo, en manifestar ideas distintas y en actuar de forma singular. Quizás al principio te sientas solo, quizá muchos se burlen, te critiquen o se alejen de ti. Déjalos marchar, no estaban destinados a quedarse. En la senda hacia la grandeza no hay espacio para quienes se conforman con tu versión limitada, y eso es totalmente válido. No necesitas a una multitud, sino autenticidad, un entorno lleno de integridad, enfoque y visión, aunque comience con una única persona. Recuerda que cada charla, cada contenido que consumes y cada lugar que visitas moldean tus ideas, y a su vez, forjan tu identidad. Nadie está por encima de lo que le rodea, así que protégelo con firmeza. Elimina lo que te perjudica, aparta lo que te agota y ten cuidado con lo que permites que entre en tu mente. Cada estímulo deja su impronta, y debes cerciorarte de que esas huellas sean fuertes y definan tu camino. No estás aquí para imitar a los que se rindieron, tu meta es forjar una historia original, y esa historia empieza cambiando lo que toleras a tu alrededor. Tu entorno no solo refleja quién eres, sino también en quien aspiras a convertirte. Hazlo con determinación, hazlo con fuerza, y pronto notarás que tu mejor yo no busca ovaciones. Requiere un lugar nítido, concentrado y ordenado donde tu idea pueda materializarse, donde tus actos puedan desarrollarse y donde tu grandeza se sienta innata, porque siempre lo fue, solo esperaba que te animaras a mostrarla. Ningún triunfo importante es casual. Tras cada logro evidente hay un método oculto. Si anhelas lograr tus metas, necesitarás más que buenas intenciones. Te hace falta una estructura definida. La fuerza de voluntad es poderosa, pero variable. A veces amaneces con vigor y otras veces no. Por eso, no puedes confiar solo en cómo te sientes. Es vital establecer un método que te apoye incluso en los días difíciles. Un método que reajuste tus prioridades y te reconduzca cuando tu mente busque evadirse. Si no cuentas con un plan bien definido, cualquier meta, sin importar cuán ambiciosa sea, terminará por diluirse. No es realista aspirar a logros sobresalientes si te aferras a costumbres ordinarias. Cada decisión que tomas, cada práctica que incorporas a tu vida, cada momento en el que optas por el camino más arduo, todo eso se añade, incluso si no lo notas de inmediato. Con el correr de los días, esa suma discreta puede conducirte a una vida totalmente transformada. Mientras algunos desisten al no observar progresos rápidos, tú sigues adelante porque sabes que la transformación es un camino progresivo, aunque inevitable, cuando actúas con persistencia. Es fundamental que tu organización personal filtre lo importante,
Ignore distracciones y te oriente sobre cuándo aceptar o rechazar oportunidades. Entiende que tener una estructura no implica ser inflexible, sino que proporciona una libertad bien dirigida. No se trata de llenar tu existencia de reglas, sino de construir un ambiente que fomente tu concentración. Cuando tienes claro qué tareas realizar cada día y las llevas a cabo sin dudar, algo se transforma en tu interior. La motivación deja de ser una necesidad constante, simplemente sigues el plan alineado con tu visión, tus valores y tus prioridades reales, no con expectativas ajenas o modas pasajeras. Empieza poco a poco, define tus rutinas, cómo inicias y finalizas tu jornada, qué nutre tu mente, cómo recuperas energías y cómo evalúas tus avances. No necesitas controlarlo todo, solo lo necesario para no perderte en lo banal, pues cada instante perdido es irrecuperable, y el tiempo desperdiciado hoy puede convertirse en un vacío que te aleje de tu objetivo. Tu organización debe proteger tu tiempo como un tesoro valioso, porque lo es. El oro puede recuperarse, pero el tiempo jamás. Convierte tu estructura en una muestra de amor propio, no por obligación, sino por convencimiento. Sabes que no estás aquí para vivir tu destino al azar, sino para construirlo conscientemente, con enfoque, con acciones constantes día tras día, aunque nadie las vea ni las celebre. Y en algún momento, sin darte cuenta, esas pequeñas acciones se convertirán en un imperio de resultados, no por desearlo, sino por trabajarlo mediante una organización que no dependía de tu estado de ánimo, sino de tu firme voluntad. Ese es el secreto de quienes alcanzan grandes metas. No tienen días perfectos, sino organizaciones sólidas que lo sostienen cuando todo lo demás falla. Tú puedes lograr lo mismo, solo necesitas dejar de improvisar y empezar a diseñar tu camino. Así, lo que antes parecía imposible empezará a ocurrir naturalmente, porque el éxito no es un misterio, sino una consecuencia de una estructura bien establecida, respaldada por la disciplina y enriquecida por un propósito claro. La autodisciplina es el vínculo entre tus sueños y tus logros, es esa capacidad silenciosa que moldea tu destino. Aunque tengas claridad, motivación y una organización en marcha, si no tienes la fuerza para mantenerte firme en momentos de debilidad, no estarás construyendo algo sólido. La autodisciplina no es una imposición externa, sino un compromiso interno de respeto. Es la decisión de valorarte lo suficiente como para cumplir lo prometido, incluso cuando te falten ganas. Eso define a los verdaderamente grandes, su capacidad para honrar su palabra, incluso cuando nadie más lo exige. El objetivo no es reprimir lo que sientes, sino evitar que tus emociones te dominen. Es inevitable que haya momentos difíciles, donde todo parece conspirar en tu contra y te sientas desanimado, exhausto o confundido. Sin embargo, es precisamente en medio de esa tormenta interna donde se templa el carácter de una persona fuerte, no en los halagos o en los logros evidentes, sino en esos instantes de oscuridad en los que decides seguir adelante. La autodisciplina implica tomar esa decisión, elegir aquello que te edifica, en lugar de aquello que te proporciona un alivio momentáneo. Los impulsos pueden ofrecerte una satisfacción inmediata, pero a cambio te restan poder. La autodisciplina, en cambio, puede resultar incómoda en el presente, pero te recompensa con una vida que vale la pena en el futuro. He visto a muchos darse por vencidos justo antes de experimentar los cambios, no porque carezcan de la capacidad, sino porque no están dispuestos a tolerar la incomodidad necesaria. Desean los resultados, pero no están dispuestos a pagar el precio requerido. Ahí reside la diferencia entre aquellos que triunfan y aquellos que simplemente sueñan. Los que triunfan hacen lo correcto, aunque nadie lo reconozca, aunque no lo sientan, aunque estén cansados, porque su estándar no se ve afectado por su entorno, su estado de ánimo o el momento que estén atravesando, es un estándar interno. Cuando ese estándar está claro, no hay obstáculo que pueda detenerte. La autodisciplina no nace de la rigidez, sino de un propósito inquebrantable. No es necesario que seas perfecto, lo esencial es que seas constante. Para lograrlo, deja de negociar contigo mismo cada día.
No puedes permitirte el lujo de debatir si vas a hacer lo que sabes que debes hacer, esa decisión ya debería estar tomada. Cada vez que te enfrentas a un debate interno, dilapidas energías valiosas, pierdes enfoque, pierdes impulso. Actúa con determinación, como si no existiera otra alternativa, porque en realidad no la hay. Si aspiras a alcanzar esa vida que visualizas, existe un único camino: mantener tu compromiso, independientemente de tu estado emocional. Al lograr esto, al cultivar esa fortaleza para actuar sin depender de tus deseos, sin sucumbir al cansancio, sin dejarte atrapar por las excusas, algo en tu interior se transformará para siempre. Empezarás a confiar más en ti, tu palabra adquirirá valor, tu mente se acostumbrará a la excelencia y lo que antes te exigía esfuerzo se volverá natural. No es que el camino se haya vuelto más fácil, sino que has desarrollado una fortaleza interior, porque te has preparado para mantenerte firme, resistir y avanzar con firmeza. Esta es una de las cualidades más importantes que puede tener una persona. La autodisciplina no debe verse como un castigo, sino como una fuente de poder. Es la herramienta que te permite construir tu propio destino en lugar de dejarte llevar por los impulsos del momento. Es la base para una vida con propósito, una mente clara y un corazón fuerte. Si desarrollas esta capacidad, te aseguro que no habrá meta que se te presente que sea demasiado ambiciosa. Ya no dependerás de que las circunstancias sean favorables, porque estarás en un lugar sólido, concentrado e imparable. Ese tipo de persona es capaz de lograr cualquier cosa. Una de las trampas más sutiles que pueden arruinar tus sueños es la búsqueda de aceptación. Esa voz interior a menudo empieza a preguntarse si les gustarás, si te juzgarán o si fracasarás frente a los demás. Esta necesidad de aprobación se disfraza de sentido común, pero en el fondo es solo miedo, miedo a ser auténtico, a destacar y a crecer más allá de lo que otros han logrado. Si no decides enfrentarte a ella, esa voz te mantendrá atado a una versión limitada de ti mismo, convirtiéndote en un actor en la historia de otros en lugar de ser el autor de tu propia vida. Cuando tu vida se basa en la búsqueda de validación externa, entregas tu poder, permitiendo que las opiniones de los demás definan el alcance de tus pasos, la fuerza de tu voz y la grandeza de tus visiones. Nadie ha logrado hacer algo excepcional siendo esclavo de la búsqueda de aprobación. Los que han transformado sus vidas y el mundo que les rodea son los valientes que eligen permanecer fieles a su verdad, aunque eso signifique avanzar solos durante un tiempo. Entienden que su valía no está determinada por los aplausos, sino por un propósito interno. Cuando ese propósito brilla con suficiente intensidad, el miedo al juicio se desvanece, ya que el compromiso con tu objetivo se vuelve más importante que el deseo de agradar. Reconoces que no estás aquí para complacer a nadie, sino para cumplir tu misión, y una vez que esta idea arraiga en tu ser, empiezas a vivir con una libertad que pocos conocen. Es esencial que aprendas a obrar basándote en tus propias creencias, en lugar de buscar la aprobación de los demás. Cuestiónate, ¿actúo así porque es lo que realmente deseo o porque anhelo ser aceptado? La respuesta a esta pregunta cambia por completo la perspectiva. Una existencia basada en la validación externa es como una prisión, aunque parezca tentadora o lógica, o te ofrezca una falsa sensación de seguridad. No llegaste a este mundo para vivir de forma segura, sino para vivir de manera auténtica, plena y honesta. Esa plenitud se alcanza cuando te atreves a ser tú mismo, sin pretextos ni máscaras, sin frenar tu ambición por miedo a molestar a los demás. Esto no significa ignorar todo consejo, sino saber discernir lo que te sirve. No todas las críticas son valiosas, ni cada opinión merece tu atención, ya que muchas nacen de las propias limitaciones y frustraciones de otros. Si no tienes cuidado, terminarás dejándote llevar por sus miedos en lugar de seguir tu propia intuición. Debes aprender a escucharte más, a confiar en tu instinto y a seguir esa voz interior, incluso si dudas. Esa voz es la que realmente sabe qué camino tomar, la que te conoce mejor que nadie y la que te ha apoyado en los momentos difíciles. Dale la oportunidad de hablar, respétala, porque cuando dejes de necesitar la aprobación para avanzar, experimentarás una libertad nunca antes sentida.
Un hombre libre, guiado por un propósito firme, disciplina y estructura, es imparable, ya que no actúa para agradar, sino para cumplir su misión. Esa misión lo guía, lo inspira y lo fortalece día tras día, mientras otros esperan el visto bueno para actuar. Él ya está muy adelante, no porque sea mejor, sino porque se atrevió a dejar de buscar aplausos y comenzó a obrar por convicción. Tú también puedes lograrlo, solo necesitas deshacerte de esos miedos. Cuando lo hagas y dejes de buscar la aceptación de los demás, descubrirás algo poderoso, que siempre ha sido suficiente y que tu visión siempre ha sido válida, solo necesitabas confiar en ella. Cada vez que pospones algo importante, entrenas a tu mente para conformarse. La procrastinación no es inofensiva, es una forma de traición hacia ti mismo. Sabes lo que deberías hacer, lo que te acercaría a tus objetivos, pero decides distraerte. Con cada distracción, tu confianza se debilita, tus palabras pierden fuerza y tus sueños se alejan. No se trata solo de lo que no hiciste hoy, sino del hábito que estás creando. Si mantienes ese hábito el tiempo suficiente, llegará un día en que te mires al espejo y no te reconozcas. No porque hayas cambiado drásticamente, sino porque permitiste que cada día te arrebatara una parte de tu esencia. La solución no está en recriminarte. Lo vital es regresar al presente con total atención y prometerte que hoy no claudicarás. Hoy tomarás el control. Cada acto que realizas conscientemente interrumpe esos hábitos arraigados. Cada vez que optas por hacer lo incómodo, lo arduo y lo fundamental, estás forjando tu carácter. Le recuerdas a tu mente quién manda, porque no estás aquí para ser rehén de tus impulsos, sino para guiarte a ti mismo, para moldearte y actuar en sintonía con tu visión. Esto es crucial, sobre todo cuando tu cuerpo suplica posponerlo. Esa es una de las formas más profundas de poder, cumplir lo que te propusiste, aun cuando no te apetece, no ves resultados inmediatos o no te reconocen. Las personas que alcanzan todas sus metas no son necesariamente más listas, son más disciplinadas con lo que es invisible, con esas decisiones cotidianas que parecen triviales, pero que son esenciales. Elegir apagar el móvil, decidir sentarte a trabajar, optar por salir a entrenar y dejar de justificarte, esas acciones simples, practicadas cada día, te transforman en alguien invencible. No es imperativo que lo hagas a la perfección, solo debes hacerlo auténtico, lo suficientemente auténtico como para que tu mente se acostumbre a cumplir, responder y actuar sin dudar. Cuanto menos dialogas con tus excusas, más se refuerza tu voluntad. Pero aquí aparece otro enemigo sutil, la comparación. Ves a otros progresar más rápido, alcanzar más logros y obtener más notoriedad, y sientes que te estás rezagando. Sin embargo, no es así, porque no es una competencia, sino un camino individual. Tu único rival verdadero es la versión de ti mismo de ayer, nadie más. Compararte es ignorar tu propia historia, tu propio ritmo y las luchas internas que has superado. Olvidas que lo importante no es la velocidad a la que avanzas, sino hacia dónde te diriges. Si hoy estás avanzando, aunque sea un pequeño paso, estás en la dirección correcta. Si hoy cumples con lo que te toca, ya estás en la vía del éxito, ya que este no se mide por la rapidez, sino por la persistencia, y esta no implica que todos los días sean perfectos. Esto significa que, incluso en medio del caos, eliges volver. Si caes, no haces un drama, simplemente te levantas. Si pierdes el ritmo, no te rindes, lo retomas. Si dudas, no huyes, respiras, reflexionas y sigues, porque la clave es regresar siempre, a diario, a cada instante si es preciso, y cada vez, tu visión se fortalece, tu energía se limpia, tu entrega se renueva, pues no buscas un éxito fugaz, sino construir una vida plena, y eso solo se logra con una decisión constante. Hoy doy el paso. Hoy lo hago realidad. Lo más valioso que puedes hacer por ti no son grandes metas, ni motivación continua, ni rodearte de frases inspiradoras. Lo esencial es decidir, con el corazón firme y la mente clara, ser quien cumple sus promesas, pues una vez que esa identidad se arraiga en ti, todo cambia. Ya no necesitas un empujón externo para avanzar,
ni la aprobación de otros para saber que vales, ni que las circunstancias te hagan fuerte, porque tu fuerza está dentro de ti, en cómo te hablas, en tus actos cuando nadie mira, en el respeto que le tienes a tu palabra. Muchos hombres viven esperando un despertar, una revelación, una señal o un golpe tan duro que los obligue a cambiar, pero eso es seguir dejando el control en manos de otros, es esperar que la vida decida cuándo empezar. Mientras el tiempo pasa, las oportunidades se enfrían, la energía se agota. Pero no hace falta tocar fondo para despertar, puedes decidirlo ahora mismo, y esa decisión no tiene que ser dramática, sino firme, sagrada, como un pacto contigo, una promesa que diga, no me fallaré más, no dejaré para después lo que sé que debo hacer. No hay nada más poderoso que tomar las riendas de tu vida, no ser prisionero de tu historia, ni esclavo de tu pasado, ni víctima de tus emociones, sino ser el dueño, el que se levanta cada día y se pregunta, ¿qué puedo crear hoy que me acerque a mi mejor versión? Esa pregunta, hecha con honestidad, cambia el rumbo de tu vida, porque te pone al mando, te recuerda que tú decides el sentido de todo, y que puedes reescribir tu historia, sin importar cuánto haya durado. Recuerda siempre, todo lo vivido no define lo que puedes lograr, solo muestra lo que has permitido. Si has aceptado la mediocridad, la comodidad y la tardanza, también puedes elegir la excelencia, el valor y la determinación. Puedes ver tus errores sin culpa, aprender de ellos sin quedarte estancado, y usarlos como impulso para crecer. No eres el resultado de lo que hiciste, sino el producto de lo que decides hacer de ahora en adelante. Si eliges actuar con intención, visión y fuerza, te aseguro que la persona que serás en un año no se parecerá en nada a la de hoy. Hazlo por ti, no para demostrar nada a nadie, ni para encajar ni competir. Hazlo porque sabes que hay algo más grande en ti que aún no has liberado. Hazlo porque estás harto de vivir a medias, pues mereces una vida con propósito, dirección y dignidad, y esa vida no se encuentra, se crea, se construye con horas de trabajo, días de dudas superadas, decisiones difíciles tomadas en silencio. No hay gloria sin esfuerzo, ni cambio sin sacrificio, pero lo que viene después, la paz, la confianza, la certeza, no tiene precio, vale cada gota de sudor, cada minuto invertido, cada paso dado sin seguridad. Hoy es el día, no mañana, ni cuando te sientas preparado, ni cuando sea fácil, hoy, porque cada día que decides avanzar es una afirmación. No me rindo, no me detengo, lo lograré. Cuando esa afirmación se vuelve tu forma de vida, no hay meta que se te resista. Todo lo que te propongas se hará realidad, porque ya no es una opción, sino una consecuencia natural de la persona en la que te has convertido.